Ni el mundo antiguo, los soldados no solo temían al acero enemigo, temían a lo que acechaba en las sombras. Estos son los 10 monstruos que aterrorizaron a los ejércitos de la historia. Esto es, los inmortales, donde las leyendas nunca mueren. Suscríbete y toma tu lugar en las filas de las leyendas. ¿Puedes imaginar marchar a la guerra sabiendo que tu enemigo no es humano? En tiempos antiguos, ejércitos enteros juraban que no estaban solos en el campo de batalla. Criaturas que hoy llamamos mitos fueron, para ellos, una sentencia de muerte muy real. Comenzando en el número 10, desde Japón, el Kappa, los ahogadores de las sombras. El samurái legendario vivía bajo una regla escalofriante. Si el río deja de fluir, tú empiezas a correr. Conoce al verdugo más silencioso del ejército. En el Japón feudal, los soldados no solo temían a las flechas enemigas o a las cargas de caballería, temían al agua estancada. Los veteranos relataban historias sobre el Kappa, criaturas capaces de convertir el simple acto de saciar la sed en una ejecución brutal. Imagina a un joven guerrero agotado tras una sangrienta batalla, acercándose a la orilla del río en el bosque de Shizuoka. Al inclinarse, nota que el agua no emite sonido alguno. El tiempo parece detenerse. De la superficie emergen 2 ojos amarillos y una piel escamosa del color del moho. Antes de que pueda desenvainar su katana, manos palmeadas con la fuerza del hierro lo sujetan por el cuello. El Kappa es descrito como un ser híbrido, del tamaño de un niño, con un caparazón de tortuga y un pico afilado, capaz de quebrar huesos. Pero su rasgo más aterrador es el Sara, una placa cóncava sobre su cabeza que contiene el agua de su río natal. Si esa placa se seca, la criatura perece. Sin embargo, mientras esté llena, posee la fuerza de 10 hombres. Los samuráis creían que estas bestias no buscaban oro, sino el Shirikodama, una esfera mítica que reside dentro del cuerpo humano y contiene el alma. Morir a manos de un Kappa no era solo ahogarse, era perder la oportunidad del descanso eterno. La leyenda más famosa entre las tropas de los antiguos clanes habla de un grupo de soldados que intentó cruzar el río Chikugo de noche. Uno a uno, los hombres de la retaguardia comenzaron a desaparecer sin un solo grito, solo el sonido de burbujas rompiendo en la superficie. Al alba, sus cuerpos fueron hallados en la orilla, sin heridas de espada, pero con los rostros distorsionados por un terror absoluto. Se decía que los Kappa eran tan inteligentes como crueles, podían aprender nombres y voces para atraer a los centinelas al borde del agua. Sin embargo, los soldados más sabios conocían su única debilidad, la obsesión de la criatura por el respeto. Si un guerrero lograba inclinarse profundamente antes de ser atacado, el Kappa, impulsado por um instinto ancestral de cortesia, devolveria o gesto. Al inclinar-se, el agua de sua cabeça se derramaba, dejándolo paralisado y permitiendo al soldado escapar de una muerte segura en las profundidades. Para el guerrero antiguo, el río no era una fuente de vida, sino el dominio de un enemigo invisible, hasta que era demasiado tarde. En el número 9, desde el norte, el Draugr, los caminantes de las tumbas, incluso los vikingos más valientes temían lo que surgía de la tumba. En el norte helado, la muerte no es el fin de la guerra, es solo el comienzo. Para un guerrero vikingo, caer en combate con la espada en la mano era la gloria suprema, un pase directo a los salones del Valhalla. Pero existía un destino mucho más oscuro que el olvido, convertirse en un Draugr. Estas criaturas no eran los esqueletos frágiles de la ficción moderna, eran cadáveres imponentes, cuya piel se tornaba de un azul necrótico o un negro ceniciento, y cuyo peso aumentaba sobrenaturalmente. Los soldados nórdicos creían que si un hombre moría con una sed insaciable de venganza o una codicia excesiva por sus riquezas, su espíritu se negaba a abandonar el cuerpo. Permanecía atrapado en un caparazón de carne putrefacta, pero dotado de una fuerza, capaz de aplastar el pecho de un caballo de un solo golpe. Imagina una expedición de guerreros en las tierras heladas de Islandia cuando cae la noche. Se ven obligados a acampar cerca de un haug, el túbulo funerario de un antiguo rey guerrero. El aire se vuelve pesado, denso con el olor a tierra húmeda y hierro oxidado. De repente, el suelo tiembla. No es un terremoto, es el Draugr, quien, sintiendo la presencia de los vivos cerca de su tesoro, comienza a abrirse paso desde las entrañas de la tierra. Las sagas antiguas cuentan que estas criaturas podían aumentar su tamaño a voluntad, convirtiéndose en gigantes que acechaban los campamentos, mirando a través de las vendijas de las tiendas con ojos que brillaban con un odio ancestral. El verdadero terror para los soldados no era solo enfrentarse a un enemigo que no respiraba, sino el hecho de que el Draugr conservaba la inteligencia y la malicia de su vida anterior. Eran capaces de hablar, de conjurar maldiciones y de blandir sus viejas armas con una maestría aterradora. Se decía que un Draugr podía entrar en los sueños de los centinelas para volver-los loucos antes de atacar. Para derrotá-los, um golpe ao coração não era suficiente. A única forma de detener a um caminante de la tumba era decapitarlo, quemar el cuerpo hasta que solo quedaran cenizas y esparcirlas en el mar o enterrarlas lejos de cualquier asentamiento humano.
Los ejércitos vikingos, antes de abandonar un campo de batalla, a menudo clavaban estacas a través de los pies de los muertos y colocaban tijeras abiertas sobre sus pechos, un ritual desesperado, para asegurar que sus propios camaradas no se levantaran esa misma noche para reclamar sus vidas. En el mundo del norte, la tumba no era un lugar de descanso, sino una celda que a veces se abría desde adentro para que la guerra pudiera continuar eternamente. No. 8. Desde a Inglaterra medieval. El Barghest, el sabueso encadenado del destino. Incluso los caballeros acorazados temían a la niebla. Si escuchas un ladrido en la oscuridad, ya estás muerto. Conoce al Barghest, el heraldo del destino de un soldado. En las frías tierras cubiertas de niebla del norte de Inglaterra y Europa central, las levas medievales temían más que solo al acero enemigo. Temían a la oscuridad que acechaba en los páramos. El Barghest no era un perro ordinario, era un espectro zoomorfo, una presencia demoníaca, que tomaba la forma de un canino colosal del tamaño de un buey, con pelaje negro como el carbón y ojos que ardían con un fuego espectral. Para un batallón marchando hacia una batalla incierta, encontrarse con el Barghest no era una confrontación física, sino una sentencia de muerte espiritual. Se decía que esta criatura aparecía solo a aquellos destinados a perecer en el campo de batalla, actuando como un heraldo del inframundo. Imagina una patrulla de arqueros atravesando un paso de montaña cubierto por una niebla tan espesa que apenas pueden ver sus propios pies. De repente, el choque metálico de sus armaduras es ahogado por el sonido de pesadas cadenas arrastrándose sobre las piedras. No hay siluetas, solo el eco de una respiración pesada que parece provenir de todas partes a la vez. Los relatos de los sobrevivientes hablaban de una parálisis absoluta. Cuando el Barghest se manifiesta, el aire se vuelve tan gélido que los pulmones duelen y el coraje se drena incluso del corazón más valiente. Los soldados juraban que la criatura podía caminar sobre el agua o atravesar muros y que sus garras no buscaban carne, sino marcar las almas de los condenados. La leyenda más extendida entre los mercenarios de la época afirmaba que si el Barghest se sentaba en el camino de una columna militar, esa unidad nunca regresaría. No era una bestia que atacaba en masa, elegía sus víctimas, observándolas intensamente con sus ojos llameantes. Cualquiera que se cruzara con su mirada moriría antes de que terminara el año, ya sea por una flecha perdida, una herida infectada o la locura. En un intento desesperado por protegerse, los ejércitos medievales a menudo llevaban perros de caza bendecidos por sacerdotes al frente de sus filas, creyendo que solo el instinto de un animal puro podría detectar la presencia del espectro antes de que fuera demasiado tarde. Para el soldado antiguo, un ladrido distante en la noche no era un animal salvaje, era el sonido de su propio destino reclamándolo desde las sombras de la historia. Llegando al número 7, desde la antigua Europa, hombres lobo, los invasores sedientos de sangre. Incluso las legiones de Roma temían la luna llena. Si el enemigo no blanda una espada sino garras, empiezas a correr. Algo está cazando desde la oscuridad. En las crónicas de la Europa antigua y medieval, el miedo más profundo de un soldado no era morir a manos de un hombre, sino a manos de algo que solía ser uno. La leyenda de los hombres lobo, o licántropos, no nació de la literatura, sino de los informes de guerra de las legiones romanas y los caballeros medievales que se aventuraban en los bosques profundos de Germania y Escandinavia. Los soldados juravam que existiam clãs de guerreiros salvajes que, através de rituais proibidos ou pieles de animais encantadas, renunciavam à sua humanidade para convertir-se em superdepredadores. Para um exército organizado em formação de falange ou muro de escudos, um ataque de homem-lobo era o caos absoluto, uma força que não respeitava táticas e não sentia dolor ante el acero. Imagina um campamento militar em uma noite de luna llena em el siglo XII. Los sentinelas estão alerta, pero não buscam estandartes enemigos. Está vigilando um campo em el viento. De repente, el silêncio del bosque é destroçado por um aullido desgarrador, que não suena ni humano ni animal, sino uma mescla inquietante de ambos. Os relatos de la época descrevem como estes seres podían saltar sobre empalizadas de madera con una agilidad sobrenatural, aterrizando en medio de los soldados que dormían. No buscaban prisioneros ni botín, buscaban saciar una sed de sangre que parecía alimentada por una furia divina o demoníaca. Los sobrevivientes descrevían a estas criaturas como hombres gigantes cubiertos de pelo espeso, con hocicos alargados y ojos que reflejaban la luz de la fogata con un brillo maligno. El relato más temido. Entre las tropas de los principados orientales, hablaba de los guerreros lobo, batalhones enemigos que, quando estavam superados em número, recorriam a la licantropía como defensa final. Se decía que bajo la piel de un soldado caído a veces se encontraba el corazón de una bestia. Esta creencia era tan fuerte que los manuales de guerra de la época sugerían que cualquier enemigo
enemigo con vello en las palmas de las manos o cejas unidas debía ser ejecutado y su cuerpo quemado de inmediato. No era solo el miedo a la muerte física, sino ao contágio. La idea de que una sola herida de garra podía condenar a un soldado a convertirse en lo mismo que más odiaba en el campo de batalla antiguo. Una vez que el sol se ponía, la armadura de placas no ofrecía seguridad contra un enemigo que podía oler tu miedo a kilómetros de distancia. Para el número 6, desde la antigua India, los Naga, los reyes de las aguas sagradas. El río no solo fluye, sino que juzga, bajo las escamas de esmeralda, y hace un veneno que puede maldecir tu linaje por 7 generaciones. En las densas y húmedas selvas de la antigua India, los ejércitos que marchaban bajo los estandartes de reyes legendarios sabían que los mapas no solo mostraban los reinos de los hombres, sino los dominios de las deidades. Los Naga no eran simples serpientes gigantes, eran una raza de seres semidivinos, que poseían una inteligencia superior y una magia capaz de doblegar la voluntad de los generales más experimentados. Con cuerpos de serpientes colosales y a menudo torsos de humanos hipnóticamente bellos, o múltiples cabezas coronadas, los Naga eran los soberanos absolutos de ríos, lagos y palacios subterráneos. Para um soldado que intentava cruzar um rio sagrado, sem o devido permisso, el agua não era um recurso, sino uma trampa mortal. Imagina uma divisão de elefantes de guerra y miles de infantes, deteniéndose en las orillas del Ganges durante la temporada del monzón. El general, ansioso por sorprender al enemigo, ordena un cruce nocturno. De repente, el lago comienza a agitarse en violentos remolinos que desafían la corriente. De las profundidades, emergen escamas que brillan como esmeraldas y rubíes, bajo la luz de las antorchas. Los relatos de los escribas militares describen cómo los Naga no atacaban con fuerza bruta, sino con el control de los elementos. Podían invocar nieblas tan espesas que los soldados no podían ver sus propias manos, o desatar inundaciones repentinas que barrían suministros y hombres hacia el abismo. El terror más profundo para los guerreros antiguos yacía en el veneno del Naga, que se decía que no solo mataba el cuerpo, sino que maldecía el linaje del guerrero por 7 generaciones. Se creía que estas criaturas custodiaban tesoros celestiales y el elixir de la inmortalidad en sus reinos subterráneos, conocidos como Patala. Os soldados juravam que los Naga podiam tomar forma humana para infiltrarse nos consejos de guerra, sembrando discórdia e loucura antes de uma invasão. Por esta razão, antes de qualquer campanha militar cerca de grandes cuerpos de água, os exércitos hacían ofrendas massivas de leite, flores e ouro. En el mundo de los Naga, la victoria no se ganaba con acero, sino con humildad ante los guardianes de las aguas. Pues contra una serpiente capaz de invocar una tormenta, la armadura de bronce es tan inútil como una hoja seca en el viento. Rompiendo el top 5, desde Grecia, los cíclopes, los arquitectos del caos. Una mirada que pesa más que una montaña. Ante la presencia de un gigante de un solo ojo, incluso el escudo de bronce más fuerte es tan frágil como una hoja seca. En las crónicas de la antigua Grecia, antes de que los mapas fueran precisos y los mares estuvieran domados, los soldados que se aventuraban más allá de las costas conocidas temían una silueta que rompía el horizonte, el cíclope. No eran meros gigantes salvajes, eran los hijos de Urano y Gea, seres primordiales que, según la creencia helénica, poseían una fuerza que rivalizaba con la de los mismos dioses. Para un hoplita griego entrenado en la disciplina de la falange y el escudo, enfrentarse a un cíclope era la negación de toda lógica militar. ¿De qué sirve una formación de lanzas contra un ser capaz de arrancar un roble centenario? Para usarlo como garrote, o hundir um trireme arrojando una roca del tamaño de una casa desde un acantilado? Imagina una patrulla de exploradores aterrissando en una isla volcánica en busca de agua y suministro. El silencio de la isla es destrozado por un golpeteo rítmico que hace vibrar el bronce de sus corazas. No es un trueno, son los pasos de un gigante acercándose. Los relatos de los sobrevivientes, como los recopilados en la Odisea, describen el terror de estar atrapado en una cueva con un ser que no conoce la piedad, ni las leyes de los hombres. El cíclope, con su ojo central único, una ventana a la furia primigenia, no veía a los soldados como guerreros, sino como ganado. El pavor psicológico era devastador. La idea de ser devorado vivo por una fuerza de la naturaleza que no puede ser dañada por armas convencionales destruía la moral de cualquier batallón. Sin embargo, el respeto de los antiguos soldados por los cíclopes iba más allá del miedo físico. Eran llamados los arquitectos del caos, porque se creía que habían construído los muros de ciudades inexpugnables como Micenas, moviendo bloques de piedra que ningún ingenio humano podría desplazar. Los generales griegos, al ver fortificaciones masivas, juraban que solo manos ciclópeas podrían haberlas erigido. Además, se decía que eran los maestros herreros que forjaron el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. Para el guerrero antiguo, el cíclope representaba el poder absoluto de la creación y la destrucción, un recordatorio de que ante los gigantes de un solo ojo, la humanidad no era más que una hormiga tratando de sobrevivir en un mundo de titanes.
En el número 4, desde Escitia y Persia, los grifos, los sabuesos de Zeus. El oro de las montañas tiene un amo alado. Desde el sol, cae una sombra que puede perforar bronce y hueso en un solo golpe. En los confines más remotos del mundo conocido, donde las estepas de Asia se encuentran con las montañas de Escitia, los ejércitos antiguos no marchaban simplemente contra tribus bárbaras. Marchaban hacia el territorio de los grifos. Imagina una caravana de suministros persa o una legión de exploradores griegos ascendiendo por pasos de montaña prohibidos, en busca de legendarias vetas de oro que, según se decía, brotaban del suelo como raíces. El silencio de las alturas es destrozado por un chirrido ensordecedor que hace que los caballos se levanten en terror. Desde las nubes, una sombra colosal se proyecta sobre la columna de soldados, una bestia com el majestuoso cuerpo de un león e la cabeza e alas de un águila gigante. El grifo não era visto como um monstro descontrolado, sino como el guardián definitivo, um sentinela divino cuya lealtad pertenecía a las fuerzas del cosmos. Para o infante, el grifo representava a muerte viniendo desde el sol, com garras del tamaño de guadañas e um pico capaz de perforar um escudo de bronce de um solo golpe. Estas criaturas eram a pesadilla de qualquer formação militar. Los relatos de los mercenários que regressavam de las rutas del norte hablaban de nidos construídos com hilos de oro, protegidos por seres que não conheciam el miedo ni la fatiga. Se decía que un solo grifo podía levantar a un jinete y a su montura juntos, elevándolos cientos de pies en el aire, solo para dejarlos caer contra las rocas dentadas. El terror psicológico de enfrentarse a los sabuesos de Zeus yacía en su naturaleza dual, la fuerza terrestre bruta del felino, combinada com a agudeza visual e la velocidade aérea del ave de presa. Os generales antigos advertiam que entrar nas terras de los grifos era uma missão suicida. Ninguna formação de testudo, o muro de lanças poderia proteger o coelho de um soldado de um ataque em picada a alta velocidade. Incluso Alejandro Magno, en crónicas apócrifas, mencionó el respeto y el miedo que sus tropas sentían por estas bestias. Para el guerrero de la antigüedad, el grifo era un símbolo de vigilancia absoluta, un recordatorio de que las riquezas de la tierra estaban protegidas por guardianes que nunca dormían y que observaban cada movimiento desde las alturas del Olimpo. Ocupando el número 3, desde la antigua Grecia, la hidra de Lerna, la muerte multiplicada, corta una cabeza y el fin llegará el doble de rápido. En medio de Lerna, tu valentía es el motor mismo de tu destrucción. En las crónicas de la antigua Grecia, hay un nombre que hacía que hasta los generales más experimentados palidecieran, y ordenaron una retirada inmediata, la hidra de Lerna. Não era meramente uma bestia de pantano, era uma anomalia da natureza, um erro biológico de proporções divinas, que desafiava toda lógica de combate. Para um batalhão de hoplitas entrenados na precisão del tajo e la estocada, la hidra representava a inutilidade del heroísmo. Imagina uma companhia de exploradores aventurando-se en las nieblas perpetuas del lago Lerna. El aire no huele a agua, sino a azufre e podredumbre. Del matorral emerge um corpo colossal coberto de escamas negras, del qual brotam múltiples cuellos largos, flameando como látigos, coronados por cabeças de serpiente que se seam al unísono. El horror de la hidra no yacía solo en su tamaño, sino en su capacidad de regeneración infinita. El relato más famoso entre las tropas griegas hablaba de la paradoja de la hidra. Un soldado valiente daría un paso adelante y con un golpe perfecto de sus sifos, cortaría una de las cabezas. Pero antes de que la sangre pudiera tocar el suelo, dos cabezas nuevas, más agresivas y hambrientas que la anterior, brotarían del muñón burbujeante. En minutos, lo que comenzó como un duelo contra un solo monstruo, se convirtió en una masacre contra una hidra de 20 caras. Las formaciones militares se hacían añicos en segundos. No puedes mantener el escudo en alto cuando ataques simultáneos vienen desde cada ángulo, coordinados por una sola mente malevolente. Pero el peligro físico era solo el comienzo. Os soldados antigos juravam que o aliento de la hidra era um gás letal que queimava os pulmones antes de que uno pudiera sequer acercarse. E sua sangre era o veneno mais potente del mundo conocido, capaz de derretir el bronce e corroer el alma. Se decía que incluso los rastros que dejaban el lodo permanecían tóxicos durante días. Para el guerrero de la antigüedad, la hidra era la personificación de la batalla que no puede ganarse con fuerza bruta. Era un recordatorio de que hay horrores que se alimentan de tu resistencia, transformando tu valentía en el motor mismo de tu propia aniquilación. En el mundo del mito, enfrentarse a la muerte multiplicada era aceptar que, por cada passo que dabas hacia la victoria, el abismo daba 2 pasos hacia ti. En el número 2, desde Mesopotamia, el Lamassu, los guardianes de las puertas celestiales. El rostro de un hombre, el poder de un dios.
Ante estos ojos de piedra, incluso el ejército más feroz sentía un pánico sagrado. El orden tiene un centinela al lado. En las áridas y majestuosas llanuras de la antigua Mesopotamia, donde los imperios asirio y babilónico alzaron ciudades que desafiaban las nubes, los soldados no dependían únicamente de sus muros de adobe, dependían del amasso. Imagina un ejército invasor acercándose a las puertas de Nínive o Persépolis. En la distancia, flanqueando las entradas, se alzan figuras de piedra de proporciones titánicas, seres con el cuerpo de un toro o un león, para representar uma força terrenal indomável. Alas de águila para o domínio sobre os cielos e o rosto sereno de um rei barbado, coronado com uma tiara de cuernos, simbolizando a divindade. Para o guerreiro antigo, o Lamassu não era uma estátua decorativa, era um sentinela vivo, uma deidade protectora cuya mirada podia petrificar o coração do inimigo mais feroz. O poder de Lamassu residia em sua natureza espiritual e seu papel como genios alados. Los soldados asirios juraban que, durante las batallas más desesperadas, los espíritus de estos seres abandonavam suas formas de pedra para sobrevolar el campo de batalha, infundindo um coraje sobre-humano em suas tropas e uma confusão catastrófica nos invasores. Se decía que um amasso possuía el conhecimento de todos los idiomas e los secretos del universo, permitiéndole anticipar qualquer táctica enemiga. En las crónicas de los escribas reales se cuenta cómo ejércitos enteros huían al ver las sombras de las alas del Lamassu proyectadas sobre la arena, creyendo que la ira de los dioses se había materializado para borrarlos de la existencia. El terror psicológico de enfrentarse a los guardianes de las puertas celestiales era único. No era el miedo a ser devorado por una bestia, sino el pánico sagrado de estar ante la justicia divina. Un amasso não atacava com ódio, sino com uma determinação fria e absoluta, para proteger el orden del caos. Se creía que estas criaturas tenían 5 patas em suas representações, para que sin importar desde donde las mirara um soldado, de frente ou de perfil, sempre parecieran estar em movimento, listas para pisotear qualquer ameaça. Para el soldado antiguo, el Lamassu representava a vitória garantizada por el cielo. O recordatorio de que, mientras esos ojos de piedra vigilaran el horizonte, ninguna espada humana podría prevalecer contra el imperio que habían elegido proteger. E finalmente, em el número 1, desde el Mar del Norte, el Kraken, el devorador de flotas. Bajo tu barco, el infierno tiene tentáculos. En el abismo profundo, no hay táctica, ni valentía, ni escape. El mar ya no es tuyo. En el mundo antiguo, podías huir de un gigante, podías rezar a un dios, o podías intentar quemar a una hidra, pero si te encontrabas con el Kraken en medio del océano, tu historia simplemente terminaba. Para los marinos militares e las flotas de conquista de las gélidas águas del norte, el Kraken não era um mito, era uma força de la natureza com uma inteligência malevolente. Imagina uma flota de barcos vikingos ou galeras romanas navegando em alta mar quando de repente el lago comienza a hervir sin calor. El mar, antes profundo e oscuro, se vuelve de un verde enfermizo y grandes masas de algas y peces muertos flotan a la superficie. Los vigías gritan, pero no hay tierra a la vista. Lo que emerge de las profundidades es una isla de carne viva, un lomo cubierto de percebes y cicatrices de batallas milenarias, extendiéndose por millas. El horror del Kraken residía en su escala imposible. Los relatos de los pocos sobrevivientes que regresaron del abismo hablaban de tentáculos, tan gruesos como los mástiles de los barcos más grandes, erizados de ventosas del tamaño de escudos que podían arrancar a un hombre de la cubierta en un abrir y cerrar de ojos. No era un cazador sigiloso, era un demoledor. El Kraken no mordía la madera, la aplastaba. Al sumergirse, creaba un remolino tan masivo, conocido como maelstrom, que succionaba cualquier embarcación que hubiera sobrevivido al ataque inicial. Los antiguos soldados juraban que el monstruo podía permanecer dormido durante siglos, confundido con arrecifes donde los barcos se encallarían, solo para despertar cuando sentía el peso del acero y la sangre sobre su lomo. El terror psicológico de enfrentarse al devorador de flotas. Era el vacío absoluto. En tierra, un soldado tiene suelo donde pararse y un camarada a su lado. En el mar, contra el Kraken, el soldado está solo contra lo infinito. Se decía que su presencia estaba precedida por un hedor a muerte que paralizaba las tripulaciones, convenciendo a los capitanes de que su única opción era el suicidio antes de ser arrastrados a las fosas abisales, donde la luz del sol nunca llega. Para el guerrero antiguo, el Kraken era el recordatorio final de la insignificância humana e o soberano indiscutível de um mundo que el hombre nunca poderia conquistar. Ocupa el primer lugar porque contra él no hay táctica, ni valentía, ni escape. Es el fin de todos los caminos y el maestro de todos los secretos, descansando en el fondo del mar. En la guerra antigua, y o mito era tan real como el acero, ¿cuál de estas criaturas temerías enfrentar más? Haznoslo saber en los comentarios. Y si eres lo suficientemente valiente para profundizar más, haz clic ahora para conocer a la Corte de la Muerte, 10 entidades antiguas que poseen tu alma.